Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Qué dura es la meditación estas horas, ¿verdad? Qué difícil es, pero bueno, vamos a intentarlo. Al menos con ánimo renovado y con ganas de aunque sea a las 4 de la tarde, pues, y después de una buena comida, pues claro, vamos a intentarlo. Y lo vamos, como siempre, ¿no? Pues nos ponemos en presencia de Dios, queremos hacer nuestra oración y delante de Él le pedimos al Señor luces. Lo hemos hecho ya, como te digo, en la preparación de nuestra oración. Lo estamos haciendo ya. En este comienzo de nuestra oración nos hemos puesto en su presencia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Y eso ya nos introduce en nuestra oración personal. Ya nos ayuda para tener al Señor muy cerca. Y lo hacemos terminando este retiro de noviembre, que hemos hablado, ¿te acuerdas? De santidad, de amor de Dios, mejor dicho, y hemos hablado de nuestro afán de santidad, pues muy centrado en lo que Dios nos pide, en la perfección no humana sino divina, el querer de Dios y después también de la comunión de los santos. Y de cómo a través de nuestra vida, tanto en la fraternidad como en la oración, podemos ayudar a los demás tanto, ¿no? Es decir, que en el fondo nuestra santidad siempre es solidaria, por así decirlo, ¿no? Pero también tiene un aspecto, esta solidaridad de la santidad en todo lo que podemos llamar el apostolado, ¿no? Y lo que significa también el yo por ellos, Señor, yo me santifico, yo por ellos, Señor, me santifico. Por ellos. El cuidar la propia vida interior tiene un sentido siempre de misión, siempre. Porque no dejamos de ser sal y luz en el mundo. Precisamente, quien tiene la sal y quien da luz, pues evidentemente son las personas que están muy cerca de Dios. Lo que esta mañana hablábamos también, los sabios, los santos, los que están enganchados en la sabiduría, es decir, ¿no? Pues los sabios, los santos. Y nuestra correspondencia, pues es siempre una persona que ama a Dios. Por encima de todo, esa correspondencia se manifiesta también en lo que hacemos por los demás, en cómo tratamos a los demás, que es tanto. Y cómo también entendemos, que es donde quería llegar, cómo entendemos que la santidad, la lucha por la santidad, mejor dicho, tiene siempre una correspondencia, siempre tiene una salida, siempre tiene como es efusiva, ¿no? Es decir, o difusiva, si quieres, ¿no? Como dice el principio filosófico, el bien es por sí mismo difusivo, ¿eh? El bien no se queda en sí mismo, sino que se da. Bueno, pues, y esa es la propuesta que nos hace el Señor, evidentemente. No nos santificamos para santificarnos nosotros, sino nos santificamos para amar a Dios. O sea, nuestro camino es un camino de santidad, de amor a Dios, pero pensando en los demás. ¿Te acuerdas del joven rico? Sabía que le faltaba algo. Y mira que era buena persona. Y mira que era un cumplidor de la ley. Tanto es así, tenía un atractivo natural y sobrenatural, que dice que el Señor le miró y le quiso. Y sin embargo, cuando se le plantea algo más grande,
cuando se le dice deja todo lo que tienes y sígueme, es decir, porque tienes mucho que hacer, porque tienes mucho que dar a los demás, se encuentra con un muro incapaz de sortear, porque al fin y al cabo es un egoísta. Al menos ahí lo manifiesta. Ojalá después cambiase, ¿no? Pero claro, había que entregar riquezas. Sí, el panorama que le acompaña a Jesús le parece atractivo, pero salir de mi zona de confort, salir de mi comodidad, ya es otra cosa. Vivir para los demás. Algo que también se le plantea, el Señor lo va planteando a los apóstoles, de muchas maneras distintas. Ellos también tienen, como el joven rico, y como tú y como yo, también tienen un encuentro con el Señor, por supuesto. Un encuentro con el Señor que supone una llamada. Es decir, un encuentro con el Señor que les conmueve, que les atrae muchísimo. ¿Te acuerdas de aquel de Juan y Andrés, ¿sí? Perfectamente, que seguían al Bautista y que después cuando ven al Señor se quieren ir con él. ¿Dónde vives? Les atrae tanto que quiero ir contigo. Quiero escucharte, quiero verte, quiero conocerte, porque hay una atracción natural que en el fondo es una atracción del corazón, porque notan algo distinto. O la pesca es milagrosa. Pedro y los demás, precedido por un milagro y por la fe de Pedro, que ya ahí entonces destaca y que acaba en un dejad todas las cosas y os haré pescadores de hombres. O la mirada de Cristo a Leví, a Mateo, en el telonio, también. O simplemente el encuentro con Cristo ya resucitado de Pablo camino de Damasco, donde lo que simplemente le dice es ¿por qué me persigues? Y cuando le dice quién es, entonces lo que le dice fundamentalmente el Señor, ¿quién es? Yo soy Jesús. Te has encontrado con Jesús, el joven rico, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, todos se encuentran con el Jesús, Mateo. Y no le dice solo para quedarse conmigo, no, para quedarse conmigo y para difundirlo, transmitirlo. Quizás más adelante, pero también ahora. Y así se va repitiendo. Hay otro encuentro con Cristo muy bonito, que es el de aquel hombre endemoniado. ¿Te acuerdas, no? Que después de ese encuentro con el Señor, pues de haber echado los demonios, que eran bastantes, como para una piada de cerdo grande, pues el hombre se queda tan aturdido, tan impresionado, tan cambiado, tan liberado, que lo que le dice, Señor, yo me quiero ir contigo, ¿no? Y dice, no, tú te quedas aquí y vete a anunciar lo que Dios ha hecho contigo, lo que el Señor ha hecho contigo. Es decir, le da una misión inmediatamente. Misión que tú y yo recibimos en el bautismo, confirmada después en los sacramentos. Y misión que está también incluida en el sentido vocacional que tiene tu vida. Es decir, lo que Dios te ha pedido. Está ahí. La fuerza del encuentro con Jesús la apreciamos en todos estos y la apreciamos en nuestra vida. No deja de ser una realidad que nos encontramos con el Señor, y no solamente una vez, sino todos los días. Ite misae significa, después de haber comulgado y después de haber recibido al Señor y de habernos alimentado de Cristo, es id, comunicad, transmitir. Lo que Dios ha hecho con vosotros, lo que ha hecho el Señor contigo. Lo que el Señor ha hecho contigo. En el caso que decíamos antes de San Pablo,
tiene también una fuerza, ¿no? Porque en el caso de San Pablo, ese encuentro es además una situación muy distinta, porque es una persona que conoce muy bien la ley, que tiene un celo por la ley, de tal manera que cuando vea que aquellos hombres a los que llama nazarenos, que después, años después, empiezan a llamarse cristianos en Antioquía, a los nazarenos, a los que siguen a Cristo, le da a Pablo, pues le lleva a estar enfadado, ¿no? Porque ¿qué hacen estos? ¿De qué están hablando? Están cargándose en la ley, o sea, tenía un celo bueno, era un buen israelita, y celo por su ley, y por su fe, y a manera de entenderlo. Por eso va camino de Damasco a acabarnos con los pocos que había. Y por eso persigue desde el principio. Claro, es un encuentro de una persona que está en contra de Dios. En contra de la fe de Cristo, mejor dicho. No de Dios, sino de Cristo. De quien se dice que es el Mesías. Y eso es una blasfemia para Pablo. Pero, amigo, la luz le envuelve. Y vio a Jesús. Y se queda ciego, momentáneamente. Como para decir, ahora no mires nada. Ahora ese tiempo, hasta que le digan a Ananías y te cure, lo que sea y todo, ya estaba ya el Señor, lo tenía previsto, ahora no veas nada, no mires para afuera, mira para adentro. Te has encontrado con el Señor, mira para adentro. Hay un periodo, a un tiempo, no sabemos cuándo, son unos días, no sé, en que Pablo en Damasco está en casa de quien le acoge y está, pues digamos, interiorizando lo que le ha pasado. Y es de tal manera la interiorización de Pablo, de lo que, o sea, de cómo ha asumido su vocación, que ha sido un destello de luz de Dios. Le pasó algo parecido salvando las distancias, todas las que hay que salvar a nuestro Padre cuando es la luz del 2 de octubre del 28, que lo que él dice, nuestro Padre, es que vi. Pablo, bien, al Señor. Bueno, pues Pablo se encuentra con el Señor. Y entonces, ahí está, ¿no? Le cambia la vida. Se queda ciego, te decía esta idea, y se queda después Pablo rezando esas cosas. Las piensa, las reza, hasta que llegan Ananías. ¿Qué pasaría en esos tiempos? No sabemos cuándo, que Pablo estaba en aquella casa pensando lo que le había pasado. ¿Qué pasa en su corazón? Yo he perseguido a ese que se me ha presentado, a quien tú persigues. Podemos decir que Pablo hizo allí un curso de retiro, ¿no? De oración continua, ¿no? Aparecen Ananías. Y tanto es así, lo ve tan claro, o sea, está en la conversión que inmediatamente la misma Damasco empieza a predicar ya a Cristo, con lo cual desconcierta mucho más a la gente. Es decir, Pablo entiende perfectamente que su misión está muy definida, que su misión es hablar de Dios. No solo reconoce la resurrección del Señor, sino que entra en contacto con el misterio de la unión de Cristo y de la Iglesia. Inmediatamente empieza a hablar de Cristo y de la Iglesia. Vete allí y se te dirá lo que tienes que hacer. Claro, el apóstol Pablo es el apóstol por definición. El apóstol por definición. Su vida se ha transformado. Transforma. Dios ha obrado en su alma y aquella alma se hace expansiva, apostólica, enviada. Es decir, ya ves, ¿no? Es decir, después de un tiempo después, en Tarso, cuando ya vuelve a Jerusalén y empieza con los primeros viajes con Bernabé, ya es una cosa expansiva lo de Pablo, ¿no?
por los recorridos que hace, que son extraordinarios en aquel tiempo, además de una epopeya, y más en aquella época donde donde no existían medios de comunicación apenas, más que andar o un caballo o un carro o el mar o las naves por el mar, y además unas naves que iban junto con la costa, cerca de la costa, es decir, era muy difícil, ¿no? Sin embargo, para de un sitio a otro. Y luego Macedonia, porque se le revela que entre en lo que es Europa ahora, y después, y después Roma, y en Roma sigue hablando, y en su juicio sigue hablando de Dios. Intenta convertir también a los que están juzgando. La labor de santidad, de nuestra santidad personal, repercute en la santidad de tantas almas. Claro. Tenemos un panorama por delante impresionante. Yo creo que cada uno lo ve, ¿no? Y más, y puedo decirte, ¿no? En un país donde falta Dios, donde todo se pone en duda. La familia, la educación, es más, no solo en duda, sino que es atacada. La iglesia, donde, al margen de todo lo demás, ¿no? Que también es lógico que nos preocupe, pero es un país donde hace falta tanto poner a Dios, tanto. Unas situaciones, además, que son complicadas, ¿no? Donde seguramente mucha gente no quiere ir a hablar, o vive una vida al margen de, y sí, seguramente. Y sin embargo, Dios nos espera ahí, a ti y a mí, evidentemente. Por eso mi santidad no se queda en mí. Es decir, no puede quedarse en solo eso, ¿no? Es decir, el ser apóstol. Es decir, a los demás, ¿no? Lo mismo que escucharon los apóstoles. Ven y verás. Ven y verás. Ven y verás. Yo creo que además no es tan difícil. Es decir, el apostolado, tu apostolado, el que tú seas apóstol, este sentido que estamos haciendo, pues, y la amistad, etcétera, la confianza, las personas que más o menos están cerca de ti, o el bien que les puedes hacer, la preocupación por las almas concreta, tiene un sentido clarísimo, pienso, de testimonio. Al fin y al cabo, ¿qué le estamos hablando a la gente? De lo que hacemos nosotros, de lo que tú haces. De lo que tú haces. Y mejor dicho, de lo que haces y sobre todo de lo que el Señor ha hecho contigo. De lo que el Señor ha hecho contigo. La gente cercana, amigas, gente que te cerca. El Señor, es decir, tenemos que hacer nuestra vida atractiva. Si el Señor dice en el Evangelio que nos conocerán, es decir, que la señal que nos conocen, porque nos conocen los hombres, es porque nos queremos. ¿Tenéis amor unos a otros? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, cristianos, que os queréis. Y así es, además, lo que pasa al principio. Mirad cómo se quieren, dicen los autores, ¿no? Bueno, pues, precisamente eso es lo que atrae el ambiente de familia, el querernos, el ayudarnos, el comprendernos, entre nosotros y después también, evidentemente, con tus amigas, las personas que ellas notan que las quieres de verdad. Que son amigas que las quieres. Tendrás 1, 2, 3, 5, 10, 100, me da igual. Uno llega a lo que llega. Pero quererlas.
Esto tiene una contrapartida, pues así decir contrapartida, o una condición, ¿no? Que evidentemente siempre nos encontraremos con la cruz. Y esto no falta ni que lo digamos porque lo estamos comprobando y lo comprobamos continuamente. Así es. Es decir, si el Señor ha querido pasar por la cruz, nos está pidiendo a nosotros también que pasemos por la cruz. Fíjate que incluso Pedro se enfada con el Señor y le dice: Señor, Dios te libre. De ningún modo va a ocurrir eso cuando el Señor habla de su pasión. De ningún modo va a ocurrir eso. Tenía un buen celo de cariño hacia el Señor, Pedro, pero no entiende, todavía no entiende. Tanto es así que el Señor se enfada muchísimo y le dice: apártate de mí, Satanás, le dice. Eres escándalo para mí. Porque no siente las cosas de Dios, sino de los hombres. Pensemos esto. El Señor le está hablando a todos de que tienen que pasar, de que Él pasará por la cruz. Pedro se enfada y el Señor le dice: ¿pero de qué vas? Perdonad que lo diga así. ¿De qué vas? Cuando venga la cruz, en el apostolado, en la labor apostólica, cuando notes que el cansancio, es que eso es lo que el Señor quiere. Que el Señor quiere. Lo que el Señor permite, si quieres, ¿no? No ha habido, evidentemente, ninguna institución, ninguna obra de Dios que no haya salido sin la cruz. Ni mucho menos. Porque además encontrar la cruz es encontrar a Cristo. Porque en el dolor, Jesús sale en ayuda del cristiano y le da la oportunidad de descubrir de una manera mucho más cercana, nueva, su cercanía. ¿Por qué no entendían los apóstoles? Es así, que alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque había entendido al Mesías como el rey que iba a salvar a Israel y que va con su poder vencer a las legiones de los romanos. Y sin embargo el Señor está hablando de humildad y les dice: tenéis que negaros y coger vuestra cruz. Pero entonces, claro, ellos no entienden. Lo van entendiendo con el tiempo, y especialmente después de Pentecostés, porque ellos también sienten el peso de la cruz. Todos ellos. Y lo entendemos nosotros también, porque la vida nuestra no es un triunfo tras triunfo. Evidentemente no es una decepción tras decepción tampoco. Pero quiero decirte que en el fondo sabemos que cada día las cosas cuestan, el apostolado cuesta, la gente se resiste, no llega, en fin, tus amigas a veces no responden, y porque tampoco respondemos también nosotros, seguramente, pero lo que el Señor te está pidiendo es: oye, únete a la cruz. Únete a la cruz. Y no solamente porque a la hora del apostolado hagamos unas mortificaciones, que habrá que hacerlas, ¿no? Sino más bien porque entendamos que en nuestra vida de apóstoles, de hombres y mujeres que quieren ser sabios, santos, la cruz es imprescindible. Imprescindible. No hay amor sin sufrimiento. Sin el sufrimiento de la renuncia, de a sí mismo, de la transformación y purificación del yo por la verdadera libertad. Estas son palabras concretamente de Benedicto XVI. Decía: donde no hay nada por lo que valga la pena sufrir, fijaos lo que tan importante, y donde no hay nada por lo que valga la pena sufrir, incluso la vida misma pierde su valor. La Eucaristía, el centro de nuestro ser cristianos, se funda en el sacrificio de Jesús por nosotros. Nació del sufrimiento del amor, que en la cruz alcanzó su culmen. Nosotros vivimos de este amor que se entrega. Este amor nos da la valentía y la fuerza
para sufrir con Cristo y por Él en este mundo, sabiendo precisamente así, que precisamente así nuestra vida se hace grande, madura y verdadera. Así es. Grande, madura y verdadera. Vamos a pensarlo esto ya, terminando ya nuestra oración, ¿no? Y planteándonos, ¿no? Por otra parte, ¿no? Todavía quedan unas semanitas, pero estamos ya pues pensando en Adviento, Navidad, mil cosas, ¿no? Que se avecinan. Insisto, aún queda, pero y el desarrollo de la obra, el desarrollo de la labor, y tu apostolado, y las sanidades que tratas, y la gente que quieres. ¿Cuánto bien podemos hacer? Bendito sea tu trigal, dice aquel punto de camino, sí. Me contaron, yo no sé si es real o no es real, o es una de estas anécdotas inventadas, que de esas que cuadran tanto, ¿no? Pero me contaron, y que me voy a encontrar, porque estaba por aquí, me contaron que una vez le pasó a una profesora, creo que es sí, de un colegio en Italia, ¿no? Y estaba trabajando en una ciudad, acabo muy rápido porque ya era hora, pero una ciudad, pero es que me hizo gracia. Y era profesora de un colegio público. Esto fue pasado hace años. Y entonces, pues, movimiento de masas, movimiento de gente, y le cambian de colegio. Estaba contentísima donde estaba, lo estaba trabajando muy bien, y de pronto le cambian de colegio, y le cambian, le llega una notificación en la mitad de septiembre, y de que empieza ya como su plaza propia en un pueblito pequeño. No cerca donde vivía, o sea, tenía ya que coger medios públicos o lo que fuera. Y se viene abajo. Y no acepta la situación, ¿no? Dando vueltas, ¿por qué, señor? ¿Y por qué? ¿Por qué? Con lo bien que estaba aquí, tenía amigas, grupos, gente que trataba, ¿no? Familias, ¿no? Pero bueno, aquello era inevitable. Y entonces, dándole vueltas, haciendo oración, un día se le ocurre decir, miró la fecha de la comunicación y era el 19 de septiembre. Y dice, 19 de 9, voy a mirar el punto 199 de camino, ¿no? Estas cosas que uno que hace así, ¿no? Entonces abrió camino y leyó lo siguiente. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. ¿No quiere ser grano de trigo morir por la mortificación y dar espigas bien granadas? Que Jesús bendiga tu trigal. ¿Sabéis cómo se llamaba el pueblo? El Trigal. No sé, es una anécdota un poco completada así para que quede bien, pero así me la contaron. El Trigal. Bueno, pues que el Señor bendiga nuestro trigal, como fruto de nuestra entrega, de todo esto, de lo que el Señor nos pida. Verás que tengamos un gran trigal si de verdad queremos caminar junto al Señor en nuestro camino de santidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.